La tensión entre Israel y los hutíes persiste. Israel llevó a aproximadamente 100 judíos a evacuar Yemen como respuesta a sus operaciones militares contra los hutíes, lo que incrementó el conflicto en las zonas cercanas. Esta operación es importante porque es un evento que puede cambiar la dinámica del conflicto y el equilibrio de poder en la región. Aunque se considera una victoria diplomática y humanitaria, esta operación se considera significativa. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos oír para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés. Israel respondió al ataque con drones de los hutíes contra Tel Aviv con un ataque aéreo masivo contra el puerto yemení de Jodeida. El ataque aéreo a gran escala contra el puerto de Jodeida fue llevado a cabo por alrededor de 20 aviones F-35 de la Fuerza Aérea Israelí y aviones cisterna de reabastecimiento. La mayoría de los tanques de almacenamiento de petróleo fueron dañados y 87 personas resultaron heridas. Fue el primer ataque directo desde que los rebeldes hutíes comenzaron a atacar Israel el año pasado con misiles y aviones no tripulados, hasta que los hutíes atacaron Tel Aviv, matando a 1 y hiriendo a al menos 10. Todos estos ataques habían cesado. No obstante, se tenía conocimiento de que Israel actuaría en caso de que los hutíes atacaran Tel Aviv en los próximos días. La parte israelí indica que planea realizar más ataques contra Yemen. El Ministerio de Defensa israelí advirtió sobre la posibilidad de que Yemen sea golpeado de nuevo con el fin de detener los ataques de los hutíes contra el comercio internacional en el Mar Rojo, así como sus drones y misiles dirigidos hacia territorio israelí. Ante estas advertencias, los hutíes se mantuvieron firmes. Los hutíes lanzaron un misil contra el puerto israelí de Eilat en el Mar Rojo poco después de los ataques israelíes al puerto de Jodeida. El misil fue interceptado por el sistema antimisiles Arrow de Israel. Para Israel, esta fue la gota que colmó el vaso. El ala israelí que respalda al grupo en Yemen emitió una advertencia severa a Irán y a los hutíes, expresando que las relaciones entre ambos países se están deteriorando. En Yemen, los funcionarios del Ministerio de Defensa israelí destacaron que Irán está actualmente trabajando en la creación de armamento nuclear, y es probable que tarde 1 o 2 semanas para producir suficiente material de alta calidad para crear armas nucleares. De acuerdo con el Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, que es un organismo de control nuclear de la ONU, Irán habría superado el límite de enriquecimiento del 60% mediante el uso de centrifugadoras altamente avanzadas. Israel ha afirmado que Irán, quien respalda a los hutíes en Yemen, también está bajo observación y podría ser un blanco directo si el gobierno de Teherán continúa brindando asistencia a los hutíes a través del puerto de Jodeida. Estos comentarios indican que Irán continuará retirando su respaldo económico y militar a los seguidores de los hutíes en Yemen. De acuerdo con los informes, después de los ataques israelíes, Irán suspendió su respaldo a los hutíes a través del puerto de Jodeida. Es probable que el gobierno iraní haya actuado en sintonía con los mensajes intimidantes emitidos por el gobierno de Netanyahu. En realidad, los informes portuarios más recientes parecían sugerir que las cosas estaban volviendo a la normalidad. De acuerdo con los medios de comunicación de Jodeida y miles de observadores de barcos, 2 camiones fondearon en Yemen. Esta fue la primera vez que un barco se detuvo en la zona después de que un ataque israelí destruyera tanques de almacenamiento de gasolina en el puerto controlado por los rebeldes, que mató a 2 personas. Los oficiales identificaron los barcos como Brother One, que transportaba 200.803 toneladas de mineral de hierro, y Mar Sinai, que transportaba 514 contenedores de diferentes mercancías. El Mar Sinai, un barco con bandera de Panamá que partió del puerto de Djibouti, llegó el martes. Según el sitio de buques Marine Traffic, además confirmó la llegada del Brother One, que llevaba la bandera de Tanzania. Después de abandonar Djibouti, parece que cuando los barcos llegaron al puerto, varios altos oficiales de la Guardia Revolucionaria iraní, que habían estado recibiendo entrenamiento del grupo hutí en Yemen, abandonaron el país a bordo de estos barcos. En resumen, Irán estaba evitando a los instructores de la Guardia Revolucionaria de la zona de ataque crítica antes de los ataques previstos de Israel contra Yemen en los próximos días.
Los hutíes se alarmaron al comenzar a extenderse esta situación por Yemen. Los ataques israelíes, sin la ayuda de Irán, provocaron la muerte segura de cientos de rebeldes hutíes. Como resultado, cientos de personas intentaron escapar del puerto de Hodeida en barcos y pequeñas embarcaciones. Según fuentes de inteligencia militar extranjeras, algunas de las personas que intentaban escapar podrían pertenecer a los rebeldes hutíes. Sin embargo, en este momento no se sabe si están relacionadas con los hutíes. Además, se cuenta con una gran cantidad de personas que escapan de Yemen. Esto se debe a que los hutíes han hecho que la gente del país no quiera más violencia. Los yemeníes, que ya están tratando de superar la guerra civil, son conscientes de que los ataques aéreos han hundido la economía del país. Miles de ciudadanos yemeníes que se resisten a sucumbir a los sucesos se preparan para abandonar su nación. Debido a la presencia de estos en el puerto de Hodeida, se dice que más de 1000 yemeníes han llegado a Somalia por mar. Antes, los yemeníes solían escapar a Somalia. Las tradiciones y la jerarquía de ambos países tienen muchas similitudes. Como resultado, los ciudadanos yemeníes tienen la capacidad de escapar a Somalia y establecerse como refugio allí durante un periodo de tiempo determinado. Para aquellos que posteriormente viajan a Europa, Grecia, Alemania y los Países Bajos son las opciones más solicitadas. Según ACNUR, 7.658 yemeníes huyeron de su país en 2023 y buscaron asilo en estos 3 países. Esta cantidad equivale a aproximadamente el 0.02% de todos los ciudadanos yemeníes. Se piensa que aquellos que escapan de Yemen han seguido el mismo camino hacia Somalia o Europa debido a los ataques de aviones no tripulados hutíes, las pruebas de misiles y los ataques en el Mar Rojo. El país está actualmente en una grave crisis militar, económica y sociopsicológica. El comportamiento agresivo y persistente de los hutíes es la principal causa de estos estallidos. El puerto de Hodeida ha sido el más afectado por los recientes bombardeos israelíes y ataques aéreos de las fuerzas de la coalición. Debido a las agresivas acciones de los hutíes, los yemeníes están conectados con su país principalmente a través de este puerto. El puerto de Hodeida maneja más de 3 veces el volumen de los puertos de Ras Isa y Al Salif, cuando todos los contenedores de alimentos y medicinas se envían a los puertos hutíes. Desde 2015, todos los contenedores de Hodeida han sido descargados por barcos con grúas propias. Los alimentos no contenerizados siguen llegando a Hodeida y Al Salif a través de 4 muelles de carga adicionales. Sin embargo, Hodeida ha estado operando durante mucho tiempo muy por debajo de su capacidad de descarga porque muchos cargadores no quieren arriesgarse a las condiciones lentas, peligrosas y corruptas de los puertos controlados por los hutíes. A su vez, la escasez de gasolina en los puertos, debido a los recientes ataques israelíes, desestabiliza aún más la situación general del grupo rebelde y aumentará la cantidad de ciudadanos yemeníes que abandonarán su país. Después de estos cortes, los hutíes perderán completamente el control, ya que los precios del combustible ya están aumentando rápidamente en Yemen. El combustible puede transportarse a Hodeida a través de puertos seguros, dado que casi todos los depósitos de petróleo utilizables del puerto han sido destruidos. Los oleoductos locales también podrían verse afectados. Raqqa todavía puede importar combustible y supervisa la entrega de todo el GLP, así como una parte de la gasolina y el gasóleo. Sin embargo, esto no es adecuado para Yemen, la importancia del petróleo es crucial. Los hutíes tienen la intención de beneficiarse de la crisis del petróleo. Tienen la capacidad de establecer un monopolio en el sector del petróleo al dominar la mayor parte del mercado del país y la zona portuaria. Aunque en un principio pueda parecer que los hutíes están en buenas condiciones, la población yemení no podrá enfrentar la escasez de combustible y las dificultades económicas, y su partida solo empeorará las cosas. No obstante, es posible que los seguidores de los hutíes abandonen su posición militante. Es probable que el grupo rebelde yemení continúe activándose debido a las terribles circunstancias a las que se enfrenta el país. Esto tendría un impacto significativo en el equilibrio militar, político y económico de Yemen, así como en su comercio global. Estados Unidos no desea una situación de este tipo.
Debido a esto, Washington ha aumentado recientemente sus esfuerzos para lograr la normalización de la situación. Cuando comenzó la actividad cerca del puerto en 2018, Washington instó a los Emiratos Árabes Unidos a actuar con moderación y condenó específicamente los ataques de Arabia Saudí a Hodeida en 2015. No obstante, es incierto si los funcionarios estadounidenses intentaron influir en los cálculos realizados este fin de semana por Israel. Quiero tomar un momento para recordarte que, si como yo, crees que Dios tiene un plan perfecto y que debemos oír para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés. En cualquier situación, es importante que el gobierno de Estados Unidos se abstenga de permitir que los hutíes creen una historia que implique optimización. Esto implica que la comunidad internacional debe tener en cuenta que los hutíes son agresores en Yemen y en toda la región del Mar Rojo y que se debe abordar el problema a través del Consejo de Seguridad de la ONU. Además, los expertos sugieren que los hutíes podrían obtener aún más si se abstienen de obstaculizar los envíos terrestres a los puertos del gobierno yemení y al territorio hutí. Podrían utilizar rutas diferentes para importar cantidades similares de alimentos y combustible. En medio de la peligrosa situación humanitaria en Yemen, los oficiales estadounidenses insisten en que Israel interrumpa la destrucción de nuevas infraestructuras. En cambio, si Irán disminuye significativamente el uso de sus puertos, Israel podría controlar las rutas marítimas altamente visibles utilizadas por los hutíes para comprar petróleo iraní. Estas rutas deberían ser interrumpidas por sofisticados programas de inspección por parte de la ONU y las agencias de cuarentena marítima pertinentes, supervisadas por representantes estadounidenses y británicos. Esto no eliminaría por completo la capacidad de los hutíes para ingresar al mercado del petróleo en Yemen, ya que la mayor parte de su suministro de petróleo sigue siendo carga comercial. Sin embargo, eliminaría parte del incentivo para atacar objetivos de petróleo israelíes. La realización de una inspección a nivel mundial con mayor éxito podría reactivar el BIM y disminuir significativamente el acceso de los hutíes al petróleo iraní y a los sistemas de defensa antibuque y de largo alcance. Es cierto que también se está observando la dinámica interna desde un punto de vista árabe. Arabia Saudí ha elogiado el acuerdo alcanzado el miércoles entre la milicia hutí respaldada por Irán y el gobierno yemení para levantar las restricciones bancarias. En los últimos días, el embajador de la ONU en Yemen, Hans Grunberg, anunció el acuerdo el martes con el objetivo de resolver la disputa por el control de las instituciones financieras del país. El Ministerio de Asuntos Exteriores saudí manifestó su respaldo a los intentos de restablecer la paz y la estabilidad en Yemen. En un comunicado, además expresó su confianza en que el acuerdo más reciente pueda llevar a una resolución política global al conflicto que ha durado casi 10 años en el país. Grunberg dijo que el reino había trabajado duro para organizar el acuerdo, pero advirtió que no garantizaba avances hacia el fin de la guerra en la nación más pobre de la península arábiga. En diciembre, los hutíes y el gobierno llegaron a un acuerdo para examinar la posibilidad de una reanudación de un proceso político inclusivo y aceptaron una hoja de ruta dirigida por la ONU para poner fin a la guerra. No obstante, desde noviembre, una de las principales preocupaciones ha sido las represalias de Estados Unidos y Reino Unido por los ataques contra los hutíes. Sin embargo, las conversaciones de paz se han visto afectadas desde noviembre debido a las represalias de Estados Unidos y Reino Unido contra los ataques de los hutíes a barcos en el Mar Rojo. Es incierto que transformaciones podrían surgir en el país como resultado de esta última medida. Según algunos funcionarios yemeníes, la intervención de Arabia contribuirá a la mejora de los índices del país. Sin embargo, la opinión contraria es compartida por los líderes yemeníes que asisten a la ONU. Según el embajador de la ONU en Yemen, los eventos recientes en el Mar Rojo, en Israel y dentro de Yemen indican la posibilidad de una grave escalada en la región. El martes, Hans Grunberg presentó al Consejo de Seguridad de la ONU una declaración sobre la situación en Yemen,
luego de los recientes ataques de los Houthi contra barcos mercantes y la confirmación de los primeros ataques aéreos israelíes contra Yemen en respuesta a los ataques de drones y misiles de los Houthi. Grundberg rechazó la posibilidad de una subida y expresó su gran inquietud por los ataques al comercio internacional en el Mar Rojo y otras rutas de navegación. Afirmó que, con los ataques de los Houthi a Israel y las incursiones israelíes en los puertos y las instalaciones petrolíferas y energéticas de Jodeida, se había iniciado un nuevo y mortífero nivel de guerra. Estados Unidos y Reino Unido continuarán llevando a cabo ataques aéreos contra instalaciones militares, mientras los Houthi continúan reteniendo a la tripulación del carguero Galaxy Leader, que tomaron en noviembre. Los oficiales afirman que los eventos actuales están empeorando la situación económica global. La rápida evolución de las iniciativas de seguridad global tiene como objetivo desescalar la situación. Aparte de los países occidentales, China también ha sido afectada por la crisis provocada por los Houthi. China es una potencia económica importante y el Mar Rojo y el Canal de Suez representan el 60% de sus exportaciones a Europa. China ha estado, en gran medida, callada sobre este asunto. A pesar del aumento de sus aspiraciones económicas en Oriente Próximo, Pekín ha mantenido una postura no intervencionista en su política exterior. Sin embargo, ejemplos previos, como la mediación de China entre Arabia Saudí e Irán en 2023, demuestran que, si es necesario, es posible desviarse de esta línea de actuación. China no hizo mucho ruido. La declaración más impactante fue la realizada por Huang Wenning, un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, quien manifestó su preocupación por la guerra y la vinculó con la agitación más amplia en la región, causada por la rama de olivo de Gaza. Wenning sugirió un enfoque pasivo, omitiendo detalles sobre lo que podría hacerse activamente, después de insistir en que las partes deben evitar el conflicto y trabajar juntas para proteger las rutas marítimas. China ha implementado algunas medidas preventivas para salvaguardar sus derechos marítimos. La constante amistad entre China e Irán podría tener un impacto negativo en las relaciones económicas entre ambos países, ya que desde enero los funcionarios chinos han insistido en que Irán colabore en la detención de los ataques de los Houthi. Los barcos comerciales chinos están protegidos por la Armada China. Es importante señalar que China no tiene un control absoluto sobre Irán y los seguidores de los Houthi. Además, debido a la reticencia de China a asumir un papel más importante, se han incrementado las especulaciones sobre sus motivaciones geopolíticas. China ha incumplido la resolución 2772 del Consejo de Seguridad de la ONU, la cual ordena el cese inmediato de las actividades de los Houthi. China optó por no participar, a pesar de los posibles beneficios económicos de la adopción de la resolución, y mantuvo una actitud reactiva hasta que se produjo un ataque directo a los barcos chinos. La señalización de la presencia de personal chino a bordo permitió que esto fuera un paso apreciado por los Houthi. China optó por confiar en los recursos de su armada y en la Fuerza de Tarea Antipiratería de Djibouti, a pesar de que pidió un esfuerzo coordinado para asegurar el tránsito marítimo. La razón detrás de esta resistencia es que Estados Unidos busca evitar fortalecer su posición regional, lo que podría amenazar la posición estratégica de China. Aunque China podría intervenir en un acuerdo, muchos países involucrados se preocupan por la falta de acción debido a sus vínculos diplomáticos y su fuerza económica. Aunque se han llevado a cabo numerosas iniciativas diplomáticas que resaltan el costo económico de la constante agresión de Teherán, estos esfuerzos no han tenido éxito. La situación de equilibrio de China demuestra la complejidad de su posición como potencia global emergente en un contexto geopolíticamente inestable. En su esfuerzo por salvaguardar sus intereses sin arriesgarse demasiado, naciones como China enfrentan desafíos geopolíticos y económicos más amplios en relación al Mar Rojo. Si el conflicto continúa obstaculizando el comercio internacional y la seguridad marítima, China deberá tomar decisiones estratégicas importantes. Es incierto si priorizará sus intereses económicos inmediatos en lugar de una solución a largo plazo, debido a la influencia actual de las tensiones entre Hamás e Israel en la estabilidad regional. Aparte de la postura incierta de China, los Houthi han utilizado la falta de portaaviones en el Mar Rojo. El CSG,
conocido como el Dwight de Eisenhower Carrier Strike Group, dejó el Mar Rojo después de un esfuerzo de casi 8 meses. A pesar de la constante ofensiva de las fuerzas Houthi en Yemen, esta medida tenía como objetivo permitir a Israel disuadir a Hezbollah y aumentar las tensiones en la frontera libanesa. El CSG visitó brevemente el Mediterráneo Oriental. La próxima semana, el Theodore Roosevelt Carrier Strike Group, que será su reemplazo, partirá del Indo-Pacífico hacia Oriente Medio, después de llevar a cabo el ejercicio trilateral Freedom Siege con Corea del Sur y Japón. Sin embargo, el momento en que llegó este barco era crucial. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos escudriñar para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés.